Fundamentalmente para conseguir que algunos que están dormidos despierten, porque una gran parte de la sociedad, sin duda ninguna, está narcotizada desde hace ya mucho tiempo, que la gente es obediente a los dictados del poder y que la gente debería saber qué es lo que pretende el poder de ellos. Quizá este es el aspecto más problemático y es precisamente con respecto a eso, con respecto a lo que uno pretende que despierten, es decir, que se den cuenta de todos estos procesos a dónde conducen, que las cosas no suceden porque sí y que hay un vínculo entre ellas, ¿no? De algún modo hay dos tipos de seres humanos, los que padecen y observan los fenómenos de un modo inconexo, los que no ven que existan vínculos entre las cosas, entre los fenómenos, simplemente para ellos las cosas suceden sin más y no les dan una especial significación, y aquellos que por el contrario sí establecen una significación entre las cosas y saben que los procesos no suceden porque sí y que las cosas no están desvinculadas unas de otras, sino que las cosas forman parte de un todo, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que creo que la gente debe despertar, en el sentido de tomar conciencia de dónde estamos, ¿no? Y sobre todo de a dónde nos quieren llevar. Con toda probabilidad, no comprenderemos la profundidad y el calado del reseteo hasta que se produzca, y aún así, cuando se produzca, no todo el mundo será accesible a la comprensión de lo que ha pasado. Es un proceso de corte revolucionario en sentido histórico, y lo que va a producir es un corte profundo con el pasado. El pasado se nos va a volver incomprensible, ya nos es incomprensible. Es decir, cuando estamos viendo desde las leyes de memoria histórica hasta el derribo de estatuas, todo este tipo de cosas, es indiscutible que estamos ante una incomprensión de la historia, ante una formulación de la historia interpretada desde el Olimpo moral de quienes actualmente ocupan el planeta, ¿no? Ocupan los centros de decisión culturales del planeta. Y por tanto el pasado se nos ha vuelto ya incomprensible. Le podemos dar la vuelta, lo que era malo se vuelve bueno, no importa la verdad en ninguna de sus formulaciones, importa la verdad moral, de su moral, quiero decir, como es evidente. Y si la ciencia o la historia desdicen la verdad moral, sencillamente se la retuerce y se la cambia. Como en el 1984 de Orwell, si cambiamos la historia, ese pasado ¿dónde está? Si cambiamos los libros, si cambiamos las fuentes, ese pasado ¿dónde está? Pues en la mente de las personas, sí. Y cuando mueran, ¿dónde? Ya no está en ninguna parte. Lo que está pasando en este momento en los grandes buscadores de Internet es que se están suprimiendo una gran cantidad de informaciones del pasado. El pasado literalmente se ha evaporado. Llegará un momento en que los esclavos amarán su esclavitud, pues eso es lo que se está cumpliendo en nuestro tiempo. Se está diciendo que efectivamente nos dirigimos a una crisis generalizada de tipo económico de la que no saldríamos. ¿Cómo va a pasar? No lo sé, se está hablando con insistencia de una crisis energética. Estamos en una crisis energética, de eso no cabe duda. China acapara materias primas por todo el mundo porque tiene, en fin, se ha quedado con medio mundo, con África y una buena parte de Asia. Y en consecuencia esto está produciendo una crisis de desabastecimiento ya visible en Europa, aunque todavía no sea algo, digamos, alarmante. Es muy posible que acabe siendo algo absolutamente alarmante. Bueno, ligado a la energía, es posible, es bastante posible, e incluso probable, e incluso algunos gobiernos dicen que es una certeza, que va a haber un gran apagón. Las eléctricas han avisado al gobierno de que es muy posible que a finales, o al menos posible, que a finales de enero se produzca un gran apagón en España. Las eléctricas, fundamentalmente por una razón. Bueno, aparte de todas las cuestiones del abastecimiento y de la energía, de lo que está pasando con Argelia y que puede extenderse, etcétera, aparte de eso está muy ligado al asunto de las renovables, que es lo que les está pasando en Alemania, y por eso en Alemania están dando la voz de alarma. ¿Por qué finales de enero? Pues porque es el periodo en el que tenemos menos sol, las horas de luz son muy pocas, y si fallase el viento, pues estaríamos considerablemente fastidiados, según, repito, las eléctricas que vienen avisando de esto, ¿no? El gobierno austriaco ha dicho que no es una probabilidad, que es una certeza que va a suceder, y en Alemania también se está hablando de esto con insistencia. En España lo que nos dice el gobierno es que somos una isla energética y que no va a pasar nada, que es otra razón más para temer que en efecto va a pasar. ¿Se podría dar entonces una caída de Internet? Sí, claro, puede haber un gran hackeo, le echarán la culpa a Irán, a Rusia, a los sospechosos habituales, pero esto es algo de lo que nos vienen avisando desde hace tiempo, acerca de la posibilidad de una tormenta solar, el evento Carrington, ¿no?, que ya se produjo en 1859, que, en fin, cayese sobre la Tierra y paralizase y destruyese los sistemas eléctricos y, por tanto, toda la tecnología, podemos decir, de las nuevas tecnologías de las que vivimos hoy.
porque hoy vivimos completamente de eso, ¿no? Claro, nuestra civilización es la más poderosa que ha habido nunca, pero también es la más vulnerable. Nuestra civilización es un enchufe. Y si no tenemos enchufe, se acabó. Es decir, no hay gasolina, no podemos abrir los grandes almacenes, pero es que además no tiene sentido porque no van a llegar abastecimientos y todo así, no podemos mantener los refrigeradores. Es decir, sería una situación, nos conduciría a una situación límite en relativamente poco tiempo, en cuestión de días. Y esto generaría un caos social muy difícil de imaginar en este momento, ¿no? No sé cómo se va a producir. Estamos viendo un repunte de la inflación de un 5,5 la interanual en España. Es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa. Y el objetivo, no olvidemos, es no poseer nada. El objetivo es, se me ocurre como explicación, y no trato de dar ningún vaticinio ni profecía, que a través de un ascenso vertiginoso de la inflación, sencillamente podríamos quedarnos sin nada. Es decir, que el dinero no valiese nada, que lo que usted tenga en su cuenta corriente no valga nada. Y puede tener 3 millones de euros, ese dinero puede que no valga nada. Si se produjese un fenómeno de ese tipo, efectivamente nos encontraríamos con que no tenemos nada y la primera mitad de la propuesta de Davos y de la Agenda 2030 se hubiera cumplido. ¿Es posible esto? Hombre, posible es, ya se ha dado en otras épocas. Si se alimenta ese tipo de fenómenos, si se alimenta esa inflación, nos podemos encontrar en ese proceso. Por tanto, no es algo imposible. Hay dos cosas aquí. Una, el dinero, como lo conocemos, hay una voluntad de que desaparezca. En abril del 2020, si no recuerdo mal, el Partido Socialista en el gobierno propuso en el Parlamento español la supresión del dinero en efectivo, lo propuso con una PNL. La respuesta del resto de grupos fue negativa y, por tanto, en la situación en la que estábamos, no siguió adelante con su plan, pero hay una voluntad de terminar con el dinero. Se nos dijo también durante ese periodo de la primavera del año pasado que pagáramos con tarjeta de crédito siempre que fuera posible, porque por aquello de los virus que podían estar en los billetes, etcétera. El uso de tarjetas de crédito se disparó. Hay intentos perfectamente conocidos, por otro lado, desde hace ya casi una década, de llevar a cabo esa sustitución. ¿Qué pasó? Pues que todavía no se puede acometer. Se hizo el experimento en la India y en la India fracasó. Y, por cierto, ese experimento que le hicieron las grandes empresas de crédito, lo hicieron junto a la fundación de Bill y Melinda Gates. Como digo, fue un fracaso completo y hubo que dar marcha atrás y generó un sinfín de problemas. Así que el dinero en efectivo, de momento, no va a desaparecer, pero hay una voluntad deliberada de que desaparezca. Si va a ser sustituido por el Bitcoin o no, no lo sé, pero qué duda cabe de que es una línea bastante sugerente, ¿no? Y que parece bastante posible. En cuanto a la supresión de la soberanía, efectivamente ese podemos decir casi que es el único paso, el último paso, pero no olvidemos algo, la soberanía de facto ya ha desaparecido. España ya no decide nada acerca de sus políticas esenciales, lo decide Bruselas. Estamos asistiendo en estos días a la derogación o no de la reforma laboral. Y la cuestión, y con independencia de que se esté a favor, en contra o a mitad de camino, lo cierto es que lo que está quedando claro es que Bruselas no lo permite, sencillamente. Es decir, es un tema sobre el que ya no podemos ni siquiera actuar, ¿no? Y en el resto de cuestiones políticas, pues ni qué decir tiene. Las decisiones ya las toma Bruselas, que no ha sido elegido por nadie, por cierto, la Comisión Europea, una élite autodesignada. Y aquí lo único que podemos hacer cada 4 años es elegir a quién gestiona esas decisiones que toman otros. Ya no hay soberanía. La democracia ha llegado a un punto que se ha convertido sencillamente en una farsa. No es más que una liturgia para justificar el acceso al poder de determinados grupos. Podemos elegir entre unos grupos u otros, pero al final todos, prácticamente, o casi todos, obedecen a quien verdaderamente tiene el poder. Quien tiene el poder, que son en este momento grandes grupos de inversión multinacionales, es quien determina quién gobierna, quién no gobierna y cuáles van a ser nuestros hábitos de vida, que es todavía mucho más preocupante. Me estoy refiriendo al caso de BlackRock y me estoy refiriendo al caso de Vanguard, que están íntimamente conectados y que son quienes determinan hoy prácticamente todo en Europa, en el mundo occidental y en el caso concreto de España. ¿Para qué voy a decir? No es extraño, porque los dueños de las principales entidades financieras de España son estos grupos, es BlackRock. Está en 5 de los 7 principales bancos, en 21 de los 35 del IBEX, son los principales accionistas de las 3 principales empresas de comunicación de España, de Mediaset, de A3 Media y de Prisa, y son los accionistas
de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, porque los dueños de las vacunas, de las finanzas y de los medios de comunicación son son los mismos, son estos grandes fondos de inversión. La soberanía y la democracia es sencillamente una ficción en este momento, no existe, no podemos decidir nada, ya deciden otros por nosotros. Tenemos una oligarquía a nivel nacional, son élites locales que ya no sirven el interés que en teoría deberían servir, es decir, en el caso de España, a los españoles, a los ciudadanos, sino que lo que tienen que hacer es cumplimentar un programa político e ideológico que les viene impuesto desde fuera, y quienes determinan todo, como hemos dicho, son esa oligarquía mundial, esas élites mundiales que quieren imponer un programa al que ya hemos hecho referencia antes. La finalidad ya la hemos comentado, es decir, la finalidad es esa de reducción de la población, es el objetivo neomalthusiano y es un objetivo de poder e ideológico. Las élites locales, nuestras oligarquías locales, lo único que hacen es obedecer y ocuparse sobre todo de que nosotros obedezcamos, a través de esas oligarquías indígenas, de esas oligarquías nativas, que están buscando, a través de la sumisión a los dictados globalitarios, están buscando únicamente su propio bien, el de sus familias y el de sus clientes, el de esas redes clientelares que han tejido para seguir manteniéndose como los ejecutores, los colaboracionistas de los ocupantes, que son los globalitarios. Eso es lo que está pasando en este momento, y lo que podemos esperar de esas oligarquías, desde luego, es cualquier cosa menos bueno. Hay un horizonte último de todo esto, porque todo esto, digamos que se desenvuelve en dos fases. Una primera, que es en la que estamos, aunque ya asoma las orejas el lobo de la segunda parte, pero la primera es, a través del triunfo de las políticas globalitarias, la supresión de los estados-nación, que es la entidad de los pueblos, lo que da la razón de ser a esas comunidades políticas, como es natural. Esa es una primera fase. Y lo que quieren es destruir los estados-nación. Tienen intereses, por tanto, en dividirnos y en fragmentarnos, porque es mucho más fácil manejarnos a la hora de construir una sola entidad política, que es la finalidad de las élites de Bruselas. Es mucho más fácil si nos balcanizan, si nos dividen, que si permanecemos como estados-nación. Somos más fuertes, lógicamente. El segundo empieza a partir de la creación del One World, del mundo único, a partir de la supresión de esas identidades que se plasman en las fronteras y en la soberanía. Y esa segunda fase es la del transhumanismo. Quieren terminar con la humanidad, literalmente, como ha venido siendo hasta ahora, y reformular lo que hay, por decirlo así, de inteligencia sobre la Tierra. Ellos consideran que lo que hay que preservar es no al ser humano, sino es el surgimiento de la inteligencia sobre la Tierra, que hoy se plasma en el ser humano, pero que mañana tendrá que ser de una manera enteramente diferente, y creen en la generación del cyborg, es decir, de la máquina cibernética con un apoyo biológico, fundamentalmente en el cerebro, hablando de cerebro humano. Pero incluso hay quien ya plantea que, puesto que la inteligencia humana también puede ser mejorada por esas máquinas, pues llegar a una interacción de inteligencias entre el hombre y la máquina, ¿no? Es decir, construir al final un ser monstruoso, verdaderamente desposeído de aquello que nos hace propiamente humanos, además de la inteligencia, que es pues ese sentido, esa autoconciencia, ese sentido de la moral, ¿no? Hacia donde vamos es hacia eso. Claro, para construir, al final, porque se trata de una construcción, el transhumanismo, para construir el cyborg, primero hay que deconstruir lo que somos. Y en la deconstrucción de lo que somos estamos. Ahí juega un papel esencial las leyes de ideología de género y la cuestión, por ejemplo, de la transexualidad. Es decir, cuando convertimos a los datos objetivos en algo irrelevante. Cuando lo que yo soy no me viene dado por ningún dato objetivo, como puede ser la anatomía, o como puede ser la genitalidad, o como puede ser los cromosomas, sino que eso no son más que algunas notas que yo puedo convertir en irrelevantes, puesto que lo esencial es lo subjetivo, es decir, lo esencial es la expresión de mi voluntad. La deconstrucción del ser humano en la que estamos ahora mismo es necesaria como primera fase para la construcción del transhumanismo. Vamos a una sociedad dominada por el miedo, aterrorizada. Se ha aterrorizado a la población. Esencialmente lo que se nos ha inoculado es terror. Es miedo. Se ha deformado una realidad ciertamente existente, la de un virus SARS-CoV-2, y eso se ha utilizado de un modo obsceno contra la población y para impulsar determinados episodios que es realmente en lo que están. Lo han utilizado de excusa. Se ha cambiado libertad por seguridad, lo llevamos practicando desde hace mucho tiempo en los aeropuertos, porque todo esto empieza siempre de manera racional, es decir, ante el miedo de que efectivamente un chiflado haga volar un avión metiendo un explosivo en él, pues todos entendemos que bueno, debemos sacrificar una parte pequeña de nuestra libertad para ganar seguridad. Hasta ahí es razonable. El problema viene cuando pasamos esa frontera y cuando en el nombre de la seguridad se nos arrebata la libertad.
de alguna manera es vivir en una sociedad hipervigilada en la que yo no voy a poder hacer nada sin que eso sea anotado. Y el propio Foro de Davos lo que nos dice es que seremos transparentes, incluso cuando estamos durmiendo. Ahora Facebook ha cambiado a Meta y Meta está empezando a desarrollar la capacidad real de leer nuestras mentes a través de un sistema algorítmico, nuestras mentes incluso mientras dormimos, por tanto nuestros sueños también. Una población esclavizada que ama su esclavitud. Lo esencial es que ame su esclavitud, es hacerle amar su esclavitud. Siempre habrá, o no sé si siempre, pero por lo menos en los primeros estadios, habrá un núcleo de población que se resistirá a eso y que tendrá conciencia de que están siendo reducidos o de que estamos siendo reducidos a esa condición ilota, a esa condición de esclavos. Pero la mayor parte de la población, como se ha podido ver perfectamente durante este episodio, está dispuesta a sacrificarse por el bien superior, que es el de preservar su salud. La gente tiene miedo a la muerte en una sociedad radicalmente secularizada, donde no se espera nada más allá del aquí y ahora. Como es natural, el mayor bien es el instinto de conservación, seguir alentando como sea, aunque sea en la indignidad. Y eso, sabedor el poder de esta circunstancia, pues evidentemente lo aprovecha y lo va a seguir aprovechando porque ya sabe qué tecla tocar. Aquí basta simplemente con invocar el espectro de la enfermedad para que la gente se eche a temblar. Ya saben cómo funcionamos. El objetivo último de todo esto es el cambio climático. Este es el objetivo último. Lo que hemos hecho durante estos meses es lo que hace 100 años se llamaba gimnasia revolucionaria. Es ir entrenando para lo que de verdad nos está aguardando a la vuelta de la esquina. Hay algunas voces autorizadas del IPCC, del panel para el cambio climático de la ONU, que ya están pidiendo confinamientos periódicos, es decir, que 2 veces al año, durante 15 días, se nos confine. Se ha demostrado que podemos teletrabajar, que podemos acceder también a supermercados, a algunos bienes elementales, y por tanto que hay que ir ahí para que respire el planeta, porque bajo la contaminación se recuperaron, tal. El cambio climático es una gran mentira. Hace no mucho Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, ha dicho que es la mayor estafa de la historia, literalmente. Hay mucho de eso ahí. En este momento en el mundo hay más verde que nunca, hay más bosques que nunca. La gente está convencida de que es al contrario, porque les están induciendo a creerlo. Y a través del cambio climático es como van a someter a la humanidad, a través de la invocación del cambio climático, que es una religión, la religión de adoración de la Tierra. Sinceramente, es muy poco creíble. Hay fenómenos de cambio en el clima porque el clima es casi una tautología decir que el clima cambia. No hay un clima fijo, tal cosa no existe, el clima está cambiando permanentemente. Si el hombre es capaz o no, si el ser humano es capaz o no de influir en el clima hasta el punto que se nos está vendiendo, hay una gran cantidad de científicos que lo niegan rotundamente. Y por otro lado hay científicos que lo afirman. Es verdad, los científicos que lo afirman están ligados a unos intereses muy claros y muy concretos. Estos señores del IPCC, Wikileaks publicó una serie de emails, de correos electrónicos que se habían intercambiado entre ellos, que demostraban que manipulaban flagrantemente los datos y que si los datos no encajaban con la verdad moral que ellos defienden, al infierno con los datos. Bueno, la ciencia dice lo que yo quiero que diga, porque cuando no me interesa no hago ni pajolero caso a la ciencia. Bueno, pues en este caso sucede exactamente lo mismo. La Universidad de East Anglia, que era donde en Gran Bretaña recogían estos datos del IPCC, resulta que fue la fuente de la que se obtuvo, a través de Wikileaks, se obtuvo la información de que esta gente estaba manipulando y adulterando los datos en cuanto a temperaturas y otros. Bueno, luego cada cual, en fin, que piense lo que quiera, pero la realidad es que hay una industria potentísima, la industria verde, que está al servicio de las élites y que va a marcar una línea muy clara de separación entre esa élite y el resto de la población, y el 95% de la población. El cambio climático es el ataúd en el que nos van a meter a la población para que las superélites puedan llevar la vida que llevan mientras nosotros nos empobrecemos. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, las políticas verdes son muy onerosas y son tremendamente caras para el conjunto de la población y tremendamente beneficiosas para aquellos que van a seguir, que nadie lo dude, comiendo chuletones y viajando en avión. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.